Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel de Irving Wallace y vamos a continuar con el capítulo o iniciar el capítulo cuarto. Iniciamos. El Gran Hotel de Estocolmo, alto edificio de 7 pisos, situado en el muelle, exactamente en el número 8 de S. Blythe-Holmes, miraba al majestuoso Palacio Real por encima del canal de Strömmen de igual a igual. Muy pocos hoteles de Europa y ninguno de Escandinavia sobrepasaban en esplendor al Gran Hotel de Estocolmo. Fue erigido en 1874, cuando Ulysses S. Grant era presidente de los Estados Unidos y Benjamín Disraeli primer ministro de Inglaterra, y con excepción de ciertas reformas introducidas en las habitaciones y las suites en la última década, nada había cambiado en él, y se sentía orgulloso de sus años y de la alta estima de que gozaba. A diferencia de muchos hoteles, en el sombrío mes de diciembre, el Gran Hotel aún estaba más concurrido y brillante que en los meses estivales. Si bien los 2 grills de la terraza estaban cerrados a causa de la exposición a la intemperie, el comedor interior, bellamente decorado y situado después del vestíbulo, y el enorme jardín de invierno, con sus 3 pisos, su cúpula de cristal, sus balcones y arcadas sostenidas por columnas, mostraban abundancia de huéspedes e invitados. Había exactamente 297 habitaciones en el Gran Hotel, perfectamente atendidas por 550 empleados de ambos sexos. Aquella mañana del 3 de diciembre, todas las habitaciones, excepto las ya ocupadas, se consideraban reservadas. Había 6 suites de lujo, dotadas todas ellas con un par de vestíbulos, saloncito, dormitorio con camas gemelas o dormitorios de una cama y un espacioso cuarto de baño provisto de 2 lavabos, retrete y bidet. Todos los años, por esta época, estas lujosas suites se reservaban para los ganadores del Premio Nobel que se reunían en Estocolmo. Los gastos que esto representaba durante 7 días, así como los desayunos que le subían del Continental, corrían a cargo de la Fundación Nobel. Aquel año habían sido reservadas 5 de las suites, y aquella mañana del 3 de diciembre, a primera hora, 4 de las 5 suites reservadas ya estaban ocupadas por los galardonados procedentes de París, Roma, Georgia y California, mientras que la quinta, inmaculadamente limpia y aseada, continuaba esperando la llegada del laureado en literatura procedente de Wisconsin. El silencioso y suave automóvil del Ministerio de Asuntos Exteriores describió una graciosa vuelta en forma de U, contorneando la hilera de taxis aparcados en el muelle, y paró frente a la impresionante y monumental entrada del Gran Hotel. Andrew Cray, embutido en un ángulo del asiento trasero por la voluminosa humanidad de Ingrid Paul,
lanzaba bocanadas de humo de su pipa, con más rapidez de lo que suponía y esperaba. Durante toda la carrera, desde la estación, se mostró muy poco comunicativo. Contestó a las preguntas que se le dirigían con el laconismo y con la mayor cordialidad que pudo, para hundirse después en el silencio, mientras Lea seguía hablando nerviosamente, sin cesar de disculparse por su cambio de planes en Copenhague. Excusas entreveradas, con excitados comentarios acerca de lo que veía por la ventanilla. Cray apenas miraba por ella. Su desinterés y silencio se debían no al whisky, aproximadamente un cuarto de litro, que había ingerido durante la noche, o a la resultante resaca, sino a una creciente aprensión, una repugnancia a visitar de nuevo el hotel donde Harriet y él pasaron su primera noche de luna de miel en el extranjero hacía ya una década. Habían llegado ya, y aquel encuentro, cargado de emoción, era inminente. El portero, que lucía un largo capote militar que le confería el aspecto de un oficial ruso, blanco, refugiado, abrió la portezuela del coche y se cuadró militarmente, llevándose los dedos a la víscera de su gorra. Krantz fue el primero en apearse, luego el conde Bertil Jacobson. Cerró el asiento plegable de Krantz y después el suyo, y salió trabajosamente del vehículo, seguido por Lea. Ingrid Paul siguió a esta, y por último descendió Cray. Mientras los mozos del hotel se apoderaban del equipaje, Cray permanecía en la acera de tablas, contemplando el magnífico panorama que recordaba también. Las aguas del canal de Strömmen discurrían plácidamente bajo los pálidos rayos del sol, sin que hubiese llegado a cubrirlas el hielo. Hacia un lado estaban fondeadas dos barcas blancas para excursionistas, frente a la Galería Nacional. Enfrente, como un viejo león que descansara con las garras extendidas, se alzaba el Palacio Real, aquella construcción del siglo XVIII que tan familiar le resultaba. Detrás del palacio surgía el campanario de la Santa Iglesia de Riedar Halls. Por encima del canal, uniendo la ciudad nueva con la vieja, se extendía el puente conocido por el nombre de Strömborg, por el que circulaban algunos peatones, diminutos automóviles y un tranvía eléctrico azul. A distancia se alzaba el macizo bulto de la Ópera Real, y oculta tras él, según recordaba, se hallaba la bulliciosa plaza llamada Gustav Adolfo Torg. Jacobson estaba a su lado, soplándose las manos de las manos, a pesar de llevarlas enfundadas en guantes de piel de reno. Siento de veras no poder disponer de un tiempo más cálido para usted, Mr. Cray. Este sol engaña. En realidad estamos a menos de 10 grados centígrados, pero al menos no ha nevado, y según me dicen, no nevará durante un mes. Estoy acostumbrado a este clima. Donde vivo aún es peor, dijo Cray. Dijo usted que ya había estado aquí. Sí, unos años después de la guerra. Volviéndose, reconoció las enormes puertas giratorias. Nada ha cambiado. ¿No cree que podríamos entrar? Aquí se hiela uno.
Cray vio que Lea, escoltada por los otros dos miembros del comité de recepción, les había precedido ya, y siguió al viejo conde a través de las puertas giratorias. Una vez dentro, ascendió con lentitud los 8 peldaños de piedra, con pasos ahogados por el pavimento de caucho, y entró en el vestíbulo. Mientras Jacobson seguía a los demás hacia la recepción, Cray permaneció inmóvil en el rellano superior de la escalera. Nada había cambiado, nada en absoluto. El vestíbulo principal era tan enorme como antes, y entre dos columnas se abría el salón, y a ambos lados de él los ascensores con la indicación de His. Caminando con paso lento hacia la derecha, dio la vuelta al gran vestíbulo. Vio el pequeño salón de lectura con sus mullidos butacones y resplandecientes vitrinas que exhibían perfumes de Guerlain, collares de Sylvanders, copas de Costa y joyas de Jogren. Después venía la alta puerta con el rótulo de Grans Veranda, que daba al comedor. Junto a las paredes había más vitrinas con jarrones de Orrefors y obras de orfebrería de Jensen. Después un puesto de caramelos, y de pronto se tropezó con el estrecho puesto de periódicos, muy bien dotado de prensa extranjera y revistas. Allí iba todos los días Harriet, por la tarde, antes del cóctel, para comprar la edición parisiense salida el día antes, The New York Herald Tribune. Cray no se sintió conmovido, no experimentó la menor nostalgia. Ningún recuerdo agridulce se le clavó como una dolorosa punzada. Sin embargo, nada había cambiado, excepto él. Cuando se reunió con sus acompañantes junto al mostrador del portier, Lea se le acercó. No hay correo, solo un cable muy divertido de Lucius y otro de tu editor, que dice no sé qué acerca de la nueva edición de las obras completas. ¿Quieres leerlos? Después, Lea frunció el ceño. He visto que lo estabas mirando todo. ¿Lo has encontrado diferente? Oh, sí. Casi lo había olvidado por completo. Si bien se mira, solo estuvimos aquí una semana y eso no es mucho tiempo. Estoy terriblemente excitada, Andreu. Es la primera vez que estoy en un sitio así. Jacobson se les acercó desde el mostrador donde les guardaban las reservas. Perdón por haberles hecho esperar, dijo cortésmente, pero resulta que ha habido una ligera confusión respecto a sus habitaciones. Les han reservado la suite 225. Es una de las mejores, pues domina el canal, pero solo tiene un dormitorio con 2 camas. Creyeron que eran ustedes casados. Lea se puso como la grana. ¿Y qué piensa usted hacer? Les he explicado la situación. Tendrán ustedes la misma suite, por supuesto, pues va a quedar disponible un dormitorio contigo con una cama. Estará preparado dentro de 1 hora y tendrá comunicación con la sala de la suite. Entre tanto, pueden utilizar ya la suite si lo desean.
Me gustaría ir a deshacer el equipaje, dijo Lea. Acompañada por Jacobson y Krantz, se dirigió al ascensor, pero de pronto se volvió para decir: ¿No vienes, Andreu? Dentro de un momento. Voy a comprar algo para leer. Me temo que no tendrá mucho tiempo para eso, observó Jacobson, sonriendo. Los tres continuaron hacia el ascensor. Ingrid Paul, colocándose bien su sombrero floreado, se dirigió apresuradamente al mostrador de la recepción para reunirse con ellos, pero Cray le cerró el paso. «Oh», exclamó ella, «creía que ya había subido usted a la suite. Mr. Paul, yo... ¿dónde podría beber algo? ¿Quiere tomar un café? No, quiero decir un whisky con soda». Ella no ocultó su confusión, que a Cray le pareció muy comprensible, teniendo en cuenta que solo eran las 9:40 de la mañana. Pues, naturalmente, Mr. Cray, ha sido un viaje muy pesado, y yo aún sigo con el reloj a la hora de Wisconsin. Ya sé que no hay nada más desagradable que una copa de whisky antes de desayunar, pero siento que necesito un tónico. La explicación resultó satisfactoria para Ingrid Paul. Tomándolo por el brazo, ésta le dijo: «Venga, yo le acompañaré. ¿Le importará que yo también tome algo con usted? Ahora me iría bien un cacao caliente». Encontraron una mesa próxima a la pista de baile y a un lado del jardín de invierno. Con excepción de algunas parejas, la gigantesca sala, que a Cray siempre le dio la impresión de un cenador adornado para un concierto al aire libre, estaba vacía. A aquella hora, casi todos los huéspedes del hotel tomaban el desayuno en sus habitaciones o en el comedor. Ingrid Paul rebuscó dentro de su bolso bordado hasta que apareció el camarero. Cray le pidió cacao y tostadas con mantequilla para ella, y un scotch doble con agua para él. La última vez que estuve aquí, resultaba bastante violento pedir whisky, y en ocasiones no lo servían, dijo, buscando un tema de conversación. ¿Cuándo fue eso? Hace 10 años. En efecto, por aquella época estaba en vigor aquel horrible sistema BRAT, que imponía una limitación a las bebidas alcohólicas. No hay por qué ocultarlo. Somos una nación de borrachos, o, si usted lo quiere, de amigos de los buenos caldos. Yo diría que esto se debe a nuestras largas noches de invierno, a la humedad y al ambiente lúgubre de esta época del año, que convierte a los hombres en adeptos del fuerte Brambín. Pero el doctor Iván Brad, como usted sabrá, sin duda, su ley de alcance nacional para regular la venta de alcohol entró en vigor en 1919. No resolvió nada y aún empeoró las cosas. Para obtener una cartilla de racionamiento había que exponer todos los, todos los antecedentes personales en cada distrito a los encargados de aplicar el sistema. Era algo terrible y muy ofensivo. Y después había que hacer cola en el Sistemet, como si fuésemos borregos, para obtener 3 litros, que tenían que durar todo un mes. ¿Se imagina usted?
y además la ley no se aplicaba por igual. Las mujeres casadas no podían tener cartilla de racionamiento para vinos y licores. Esto originaba toda clase de abusos, un mercado negro de cartillas de racionamiento, el contrabando desde Finlandia, destilerías clandestinas, cosas que los suecos nunca habían conocido. Beber algo en un restaurante aún era más difícil. Estoy segura de que usted debe recordarlo, Mr. Cray. Vagamente. Creo que no se podía tomar un cóctel sin pedir también algo de comer o algo por el estilo. En los restaurantes podía beberse vino y cerveza a discreción, pero ¿llegó usted a probar la cerveza de aquellos días? Era agua destilada, se lo aseguro. No se servían bebidas antes de mediodía. Las mujeres no podían beber, en realidad, hasta las 3 de la tarde. Y entonces, como usted señala, había que comer algo con la bebida, aunque no se tuviese apetito. Sin comida no se podía beber alcohol. Algunos restaurantes burlaron muy hábilmente esta medida. Servían al cliente la bebida con un huevo viejo y pasado que empleaban una y otra vez. Y aunque uno quisiera beber más, tenía que limitarse a 4 copitas diarias que no llegaban a nada. En la década anterior al final de la guerra, había aquí 250,000 de personas que cometían delitos inducidos por el alcohol. Incluso los partidarios de la prohibición se manifestaron contra Brad, aunque por motivos distintos. Había una sociedad que predicaba la templanza, llamada la Banda Azul, que protestaba porque aquella ley hacía que el público echase a perder alimentos muy valiosos para obtener alcohol, y esto a pesar de que media Europa sufría hambre. La verdad es que nosotros somos una nación racional y el pueblo sueco no pudo soportar por más tiempo semejante estado de cosas. Era nuestra única lacra de alcance social. Brad fue objeto de tales críticas y vejaciones que se vio obligado a huir a Francia. Así, en 1955, el Riksdag, que es el Parlamento sueco, abolió los controles sobre el alcohol por una abrumadora mayoría. Y yo me siento orgullosa de ello. Es imposible poner grilletes a todo un pueblo sediento. A pesar de que yo no bebo, solo tomo 1 o 2 sorbos antes de acostarme como medida terapéutica para mantenerme a tono. Esta decisión me enorgullece. Si usted quiere una botella, basta con que vaya a 2 o 3 manzanas de aquí y pida lo que quiera en la primera bodega que encuentre. Se ha terminado el racionamiento y se acabaron los interrogatorios, aunque evidentemente nadie le venderá la botella a un cliente que apeste a vino y no se tenga en pie, aunque como no podía por menos de ser, ha surgido una nueva injusticia social. El precio de una botella de vino es muy alto. Eso tampoco me parece justo. El encarecimiento de las bebidas alcohólicas a fin de ponerlas fuera del alcance de muchas personas puede ser un medio de crear una falsa templanza, pero es una medida aplicada en beneficio del rico,
que puede permitirse beber a su gusto, perjudicando en cambio al trabajador y a los menesterosos. Mis lectores creen que yo no soy más que una vieja señora excéntrica que vive en el campo y que solo piensa en las bellezas de la naturaleza y en observar a los pajaritos. Pero soy algo más que eso, Mr. Cray. La injusticia me subleva, la aborrezco en todos los aspectos. Yo estoy de su parte, dijo Cray. Había leído comentarios sobre Ingrid Paul, pero no conocía sus obras y no sabía, por lo tanto, qué clase de persona era. Entonces comprendió que le gustaba enormemente. Aquí tiene su copa, dijo ella. Estoy segura de que debe de estar usted terriblemente sediento después de oírme. El camarero le sirvió y tras una breve discusión, Cray consiguió que ella le dejase firmar la nota. Ingrid Paul levantó su taza de cacao. Abajo Brat y arriba el Skoll, dijo. Viva el Skoll y abajo Brat, dijo Cray bebiendo. Tengo su programa, dijo ella, tocando el papel doblado que encontró mientras rebuscaba en su bolso y que había dejado al lado de su platillo. ¿Quiere verlo? Lo leeré después. ¿Cuáles son las cosas más importantes? La primera es hoy, a las 2 de la tarde, en la Casa de la Prensa Sueca. Será usted interviewado junto con los demás laureados por representantes de la prensa mundial. Esta tarde a las 7 habrá un cóctel y luego un banquete en el Palacio Real con asistencia del rey. Solamente la nobleza tiene que ir de rigurosa etiqueta. Mañana visita de la ciudad. Sus guías serán el conde Jacobson y un agregado. Pasado mañana, banquete en el campo ofrecido por Ragnar Hamralund, nuestro industrial multimillonario. No es obligación asistir al mismo, pero en su calidad de escritor yo no me lo perdería. Después de estos importantes acontecimientos sociales, una serie de pequeños actos hasta que, finalmente, tendrá lugar la ceremonia de concesión de los premios Nobel en el Concerthuset, sala de conciertos, a las 5 de la tarde. No le da vueltas la cabeza. Un poco. Consultó su reloj. ¿Quiere usted decir que dentro de 4 horas yo tendré que enfrentarme con todos esos periodistas y enviados especiales? ¿Tan pronto? Me temo que sí. Cray revolvió el hielo en su copa. Más valdría que solo beba una copa. Mirando a su compañera dijo, ¿cómo son estas conferencias de prensa? Son muy movidas. Mucho. Él se llevó la copa a los labios. He cambiado de idea. Tomaré 2 copas. Eran las 2:10 de la tarde y las 4 conferencias de prensa de los laureados con el premio Nobel ya habían comenzado. Con un suspiro de alivio, el conde Bertil Jacobson se sentó en la silla de respaldo recto frente a la mesa de recepción, en el retiro que le ofrecía el guardarropa del segundo piso de la Casa de la Prensa Sueca. Bajo su dirección y con la ayuda de su secretaria, Astrid Steen, la Casa de la Prensa se había preparado ya para aquellas entrevistas. La inmensa sala que había al otro lado de la puerta cerrada del guardarropa había sido dividida por media docena de biombos en 2 salas distintas e independientes. Los esposos Marceau fueron instalados en una de ambas mitades y el profesor Stratman en la otra.
La sala de lectura del fondo fue destinada al doctor Farelli y al doctor Garrett. El saloncito más próximo, de mayores proporciones, se destinaría a Mr. Cray. Se había planeado que los laureados se reunirían aquella noche en el Palacio Real durante el cóctel, lo cual daría ocasión al conde Jacobson para hacer las presentaciones. Pero teniendo en cuenta que todos se reunirían ahí por la tarde, Jacobson pensaba que su presencia simultánea en la casa de la prensa y sin haber sido presentados resultaría embarazosa. En el último instante pidió a los participantes que llegasen a las 2:15 en lugar de las 2 para poder hacer las presentaciones sin demasiada ceremonia. El cuarto de hora que transcurrió antes de la conferencia de prensa, durante el cual los laureados fueron conducidos en grupo al gran salón para ser presentados y tomar jerez y whisky con hielo, resultó extrañamente violento para Jacobson y al parecer para todos los reunidos. Por separado, cada uno de ellos se mostraba sociable, incluso amistoso, pero juntos, formando grupo, se mostraban cohibidos y tirantes. Qué curioso, se decía Jacobson. Quizás hubiera sido más acertado imitar también a sus esposas y familiares, que estaban entonces en otra parte, invitadas a almorzar con las esposas de los diversos miembros de las academias Nobel. Salvo el doctor Farelli, personalidad subyugante y con gran don de gentes, ninguno de los restantes laureados alternaba o conversaba con facilidad. Se saludaron como unos extraños y aún continuaban siéndolo, a pesar de la victoria que compartían. El profesor Straman tomó varias tabletas con el jerez y aparecía preocupado. Los esposos Marceau no se dijeron palabra. Era evidente que había algo entre ellos, alguna causa de resquemor mutuo, y se sentían demasiado violentos para hablar con los demás. El doctor Garrett, a quien Jacobs presentó al doctor Farelli antes que nadie, como creía que era su deber, parecía haberse quedado mudo. Balbuceó unas palabras inarticuladas a su colega latino y luego se apartó de él como de un leproso, para encerrarse en un extraño y agitado silencio. Mr. Cray, que fue el último en llegar, no prestó la menor atención a los demás y solo se ocupó del camarero, consumiendo 3 whiskies con hielo durante aquellos 15 minutos. Jacobson acogió con sincero alivio la llegada de los primeros representantes de la prensa, ordenando a la señora Stines que llevase a los laureados a sus respectivos lugares. Mientras tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa del guardarropa, Jacobson se decía si la equivocación no había sido suya. Tal vez hubiera debido esperar a hacer las presentaciones hasta la noche, cuando los distintos ganadores, libres de la tensión que provocaba en ellos la inminente conferencia de prensa, con el talante más risueño y complaciente, a causa de los licores servidos en el lounge del Palacio Real y halagados por la presencia de su majestad, se hubieran sentido más comunicativos y palachines. La idea de una conferencia de prensa simultánea, que nunca se había intentado hasta entonces, había sido obra suya.
Varios directores de periódicos locales protestaron, pues ello significaba enviar a la reunión 4 periodistas en lugar de uno. Pero Jacobson no dio su brazo a torcer. Pensó que el hecho de que aquel año se necesitase más periodistas haría comprender a los periódicos la gran importancia que tenía la Semana Nobel. Además, había supuesto que la difusión de las entrevistas celebradas simultáneamente con los 6 premiados de las 4 categorías causaría una mayor impresión en el público internacional. En aquellos momentos confiaba en no haberse equivocado. La concurrencia era muy alentadora. El guardarropa estaba atestado de abrigos y sobre todo de caballeros y señora de todos los tipos y colores. El libro donde los invitados estampaban su firma que él tenía abierto delante era otra prueba del éxito alcanzado por la reunión. Pasó las 4 páginas escritas y calculó que habían asistido a ella más de un centenar de periodistas. Habían firmado en el libro representantes de todas las revistas y periódicos suecos, junto con enviados de los grandes semanarios del mundo, como Der Spiegel de Hamburgo, Ciudad de Varsovia, El Express de París, El Monde de Roma, El Espectador de Londres, Life de Nueva York y O Cruzeiro de Río de Janeiro. Destacaba la presencia de los enviados especiales de las más importantes agencias del globo, como Associated Press y United Press International, junto con Consolidated Newspapers de Norteamérica, la TASS de Rusia, Reuters de la Gran Bretaña, France Press de Francia, etc. Se dio cuenta de que la puerta del guardarropa que daba al gran salón se abría con cuidado. La señora Sten se escurrió y cerró inmediatamente la puerta. ¿Cómo va todo?, preguntó Jacobson con ansiedad. Por ahora muy bien, señor. ¿Se portan bien los periodistas?, preguntó Jacobson. A decir verdad, a él no le molestaban las bromas, mientras éstas se mantuviesen dentro de los límites que imponía la urbanidad. Así, fue el primero en reírse con los demás periodistas durante la conferencia de prensa de 1960, con las divertidas preguntas que hicieron al doctor Donaldo Glaser, el norteamericano que obtuvo el premio de física. El viaje del doctor Glaser a Estocolmo coincidió con su luna de miel y los periodistas, bromeando, preguntaban a su esposa: ¿sabía usted que iba a ganar el premio Nobel y por eso se casó con él? Lo que a Jacobson le molestaba era la búsqueda del sensacionalismo. Todos los años había varios periodistas que suscitaban su irritación haciendo preguntas poco delicadas o de carácter demasiado personal con el fin de obtener titulares para la primera página. La prensa parece bastante mansa, dijo la señora Steen, aunque desde luego la conferencia no ha hecho más que empezar. Cuando hayan bebido algunas copas más, se encogió de hombros. ¿Y nuestros laureados, qué tal se portan? Con esta pregunta, Jacobson quería decir en realidad si alguno de ellos había hecho observaciones inconvenientes. Aquella misma tarde, en la intimidad de sus habitaciones, había añadido una dolorosa observación a sus notas. En septiembre de 1930, hallándose en París, Eugenio O'Neill, que obtendría el Premio Nobel de Literatura 6 años después,
dijo al crítico norteamericano Nathan: considero que el premio Nobel, si se obtiene antes de que uno sea viejo y chochee, cuesta más de lo que vale. Es una ancla atada al cuello de uno, de la que ya no podemos liberarnos. Lamentable. Se muestran muy prudentes, contestó la señora Steen, pero es que las preguntas también son prudentes. Quieren saber cuáles fueron sus sentimientos cuando recibieron la noticia de que habían ganado el premio, que les hablen de su viaje a Suecia y de sus primeras impresiones en Estocolmo. Preguntas triviales. No sé qué dirán cuando la entrevista vaya por otros derroteros más atrevidos. Jacob se enderezó. Creo que lo mejor será que yo fuese personalmente para ver si la entrevista se hace más atrevida. Tal vez nuestros invitados se sentirán menos inquietos si ven una cara familiar y un aliado. Tan sigilosamente como le fue posible, el conde Bertil Jacobson se acomodó en una silla plegable vacía del fondo y atisbó entre los 15 o 20 periodistas que rodeaban a los esposos Marceau para ver cómo se portaban estos. Claudio Marceau dirigía la palabra a un reportero de primera fila, midiendo y sopesando cada una de sus palabras mientras blandía su cigarrillo encendido. Sus cabellos cenicientos, su grave semblante francés, que casi resultaba bello, su pulcro traje gris oscuro en espiguilla, daba la sensación de aplomo y autoridad. En el extremo opuesto del diván, casi a 1,5 metros de él, estaba sentada Denise, que no miraba a su esposo mientras éste hablaba. A decir verdad, apenas parecía escucharlo. Permanecía sentada en tensión, con la espalda muy derecha y las rodillas juntas, mientras retorcía con sus manos un pañuelo sobre el regazo. De vez en cuando sacudía los hombros como si el elegante vestido verde de mezclilla que llevaba le estuviese demasiado apretado. Permanecía con la vista fija frente a ella, con expresión impasible. Jacobson pensó si los demás también se daban cuenta de lo afligida que estaba. Deseó equivocarse y que su aparente desasosiego fuese únicamente el resultado de lo cohibida que se hallaba al tener que presentarse en público y de su estado de nerviosismo. Con frecuencia, los químicos son personas muy raras. Ello se debía probablemente a las muchas horas pasadas entre los alambiques, los mecheros y las bombas de vacío. Quizás sus compuestos y el alcanfor los deprimían sin que ellos se percatasen. Jacobson confiaba en que, por último, Madame Le Docteur diría algo divertido. Pero a pesar de que aparecía tan seria y ausente a un examen superficial, Denise no dejaba de darse cuenta de lo que decía su marido. Los está hipnotizando, pensó. Trata de causarles una impresión favorable, presentándose ante ellos como el gran genio que les ofrece las frases y las opiniones bruñidas y perfectas desde el Olimpo. Se dijo, y luego pensó, ¿qué dirían esos periodistas si yo les dijese dónde estaba el muy sinvergüenza cuando le comuniqué
que habíamos ganado este maldito premio. Y querría saber qué pasaría si yo de pronto me levantara, gritara a Claudio, oh, merdé, y me fuese. Aquel impulsivo pensamiento fue del agrado de Denise y llevó una sonrisa a sus labios. Entonces advirtió que la sonrisa había sido advertida por el viejo conde sueco, sentado en la última fila, y que éste se la devolvía. Por un momento, el tormento que representaba aquella prueba se hizo menor. Después de todo, se dijo, si se divorciaba de Claudio, y por mucho que detestase aquella idea, no veía otra solución aquella tarde. Su estado sería el de una viuda, aunque no exactamente una viuda, sino una divorciada, una unidad independiente, y tendría que vivir por su cuenta. A partir de entonces, su futuro se basaría en su propia fama como una sola Curie y no dos personas. No debía permitir que Claudio la abandonase para dejarla vacilante, desvalida y dependiendo de él. Ella debía levantarse sola para demostrar al mundo que no necesitaba para nada a aquel estúpido que solo sabía correr detrás de las faldas. En una palabra, tenía que ser práctica, y aquel era el momento. El premio Nobel era la llave que le abría las puertas a la inmortalidad. Si ella permitía que él lo acaparase, el mundo pensaría que el honor solo correspondía a Claudio Marciu. Ella tenía el deber de convertirlo también en su victoria, como salvaguardia ante el futuro próximo. Apartó de su mente la fantasía de la próxima noche de bodas de Claudio y Gisela. ¿Cómo podía gustarle aquel saco de huesos? Pero indudablemente le gustaba, y prestó atención a la oportunidad que se le presentaba. Y entonces interrumpimos nuestras investigaciones sobre la concima. Estaba diciendo Claudio, y nos concentramos plenamente en la nueva posibilidad que entonces concebimos, consistente en preservar y guardar el semen masculino hereditario. Y les has referido exactamente, querido, cómo llegamos a concebir este nuevo proyecto, le preguntó Denise con una sonrisa forzada. Pues como ya he dicho, ambos nos concentramos plenamente en, sí, ya sé, pero ya se los has contado todo, querido. Un reportero del Expressen de Estocolmo, sentado en primera fila, demostró un súbito interés. ¿Qué hay que entender por todo, doctora Marceu?, le preguntó. Denise dejó a Claudio sumido en su perplejidad y empuñó las riendas con mano firme. Creo que resulta bastante gracioso y hasta cierto punto irónico que este descubrimiento nuestro, por el que hemos sido galardoneados, a pesar de ocuparse de los espermatozoides masculinos, tenga en su origen a una mujer. Según corroborará generosamente mi esposo, fui yo, por pura casualidad, pero quién sabe, tal vez estas cosas no se deban a la casualidad. Quien entrevió primero la posibilidad de este método. El reportero del Expressen agarró por los pelos aquella ocasión. Perdone, doctor Marceu, pero no decía que fue usted solo quien realizó este descubrimiento. Denise notó cómo el diván se movía bajo el estremecimiento de cólera de Claudio, y esto la complació.
Sin embargo, tenía que procurar que no se le escapase aquella ocasión, si quería granjearse la simpatía de la prensa. Oh, nada de eso. A decir verdad, mi marido y yo colaboramos estrechamente después de que yo hube apuntado a aquella posibilidad. Por favor, no incurran ustedes en confusiones. Nosotros formamos un equipo. Estamos juntos. Nuestro descubrimiento, sea cual fuere su valor, no puede dividirse en dos partes, ni ahora ni nunca. Lo único que yo he querido decir, pensé que les haría gracia saberlo, señores, fue que alguien tenía que concebir esta hipótesis, y en el caso presente resulta que ese alguien fui yo. Efectivamente, en ese sentido es cierto, dijo Claudio con excesiva precipitación e inquietud, olfateando el peligro y tratando de evitarlo y no quedarse atrás. Hace 6 años estábamos almorzando con unos colegas cuando pasó de mano en mano un reciente informe sobre el óvulo femenino. Esto llevó la conversación al tema de la herencia y al control de los factores hereditarios. Y entonces yo miré a Claudio, interrumpió Denise, determinada a acaparar la atención de la prensa, y concentrando sus tiros en el enviado de Le Monde, y dije, aún me acuerdo de cuáles fueron mis palabras exactas. Imagina que fuese posible conservar vivos los espermatozoides de un Carlomagno o de un Erasmo, el óvulo sin fecundar de una Cleopatra, para activarlos hoy por medios técnicos modernos, muchos siglos después de la muerte de sus donantes. Estas fueron mis palabras exactas, que señalaron nuestro comienzo. Se volvió con dulzura a su marido. ¿Te acuerdas, querido? Sí, repuso este ceñudo. Fue una observación fortuita. Y entonces yo apunté. Ah, pensó Denise, está irritado. Bien, bien. Y entonces yo apunté que estudiásemos la cuestión. Se volvió a los periodistas, y así lo hicimos los dos juntos durante 6 años. Denise miró risueña al hilera de caras. Yo nunca hubiera podido hacerlo sola. Mi marido estuvo maravilloso. Realizamos nuestra obra con una estrecha colaboración. Existe entre nosotros una especie de telepatía, algo que incluso se podría llamar un lazo místico. Yo sé lo que él piensa y él sabe lo que pienso yo, lo cual nos permite ahorrar un tiempo precioso. Claudio se agitó con desazón en su extremo del diván y tendió la mano hacia su copita de jerez, colocada en la mesa frente a él, mientras los periodistas, con la cabeza inclinada, tomaban notas en sus cuadernos. El enviado especial de Agencia France Press levantó la mano e hizo la próxima pregunta. Doctora Marceo, dijo, dirigiéndose a Denise, le agradecería que nos aclarase el significado de su descubrimiento. No hace falta que lo haga en lenguaje científico, pues todos nosotros somos legos en la materia. ¿Fueron ustedes los primeros en ocuparse de la cuestión o ya se habían interesado otros por el mismo problema? En realidad, eso son 2 preguntas, pero trataré de contestar a ambas, replicó Denise con una sonrisa cautivadora. Empecemos por la última. Lo que hizo posible nuestro descubrimiento fue la aplicación coronada por el éxito de la fecundación artificial a los seres humanos. Esto se intentó por primera vez en Londres hace 1 siglo y medio.
El mayor progreso realizado en el campo de la fertilización artificial lo alcanzó en 1939 el doctor Gregorio Pincus de la Universidad Norteamericana de Clark, si recuerdo correctamente. Trasplantó el óvulo de una coneja a otra, consiguiendo obtener descendencia con toda normalidad. Actualmente, a pesar de la oposición que se le hace por motivos religiosos y pese a los obstáculos legales que a veces encuentra la fecundación artificial, se practica en gran escala. Solamente en Norteamérica han nacido 50,000 niños de los llamados del tubo de ensayo, es decir, niños concebidos sin el coito. Una vez fue posible este método artificial de procreación posible y aceptable, el siguiente paso consistió en regular los factores hereditarios. Este es lo que dimos mi esposo y yo, dijo, volviéndose hacia su marido. Antes de que yo te llevase por este camino, Claudio, ¿cuántos otros investigadores, en tu opinión, abordaban el mismo problema? Claudio no se dignó a mirarla sin contestarle directamente. En lugar de ello, se dirigió al enviado de la agencia France Press. En Francia, nuestro famoso doctor Jean Rostand ya mantuvo vivas las células seminales de una rana en 1946. En Londres también se consiguió mantener vivo el semen de un toro tratado con glicerina y nieve carbónica. Debe usted comprender, señor, que el problema consistía en evitar que muriese la esperma masculina a fin de poder transferirla. En la fecundación artificial, la esperma del donante apenas tenía más de 2 horas. El problema consistía en mantener viva aquella misma esperma humana no solo durante 2 horas, sino durante 2 meses, 2 años o 2 siglos, y que aún conservase su poder fecundador. El doctor Pincus, a quien se ha referido mi esposa, junto con el sabio también norteamericano, el doctor Hudson Oglanz, realizó notables experimentos en ese terreno. Ambos investigadores consideran posible que un genio pudiese engendrar una descendencia de varios centenares de vástagos un siglo después de haber dejado la tumba, mediante su esperma vitrificada. Las perspectivas que esto abría a la humanidad eran fabulosas. El propio doctor Rostand observó, con un sistema de selección artificial, la proporción de seres humanos de elevada calidad tendrían tendencia a ser mayor, mucho mayor, a decir verdad, que en la actualidad. Nuestro problema consistía en hacer realidad este sueño y me siento orgulloso de haberlo conseguido. ¿Y cuáles fueron los medios empleados?, repitió el enviado de la France Press. Yo le prometí responder a esta pregunta, dijo Denis, tomando de nuevo y con toda deliberación el hilo de la charla. Cuando conseguí convencer a Claudio, que en el fondo es un escéptico, como todos los investigadores auténticos, de que aquello era algo más que una simple fantasía, colaboró conmigo en cuerpo y alma para resolver el problema de la vitrificación. Seguimos las directrices de otros genéticos, es decir, aplicamos glicerol para proteger la esperma antes de congelarla, para deshelarla después. Descubrimos que el glicerol tenía una eficacia algo superior al 60%, o sea que 6 de cada 10
espermatozoides humanos sobrevivieron a esta congelación a una temperatura de 75 grados centígrados bajo cero. El problema que nos opcionaba era el de obtener un porcentaje más elevado de espermatozoides que sobreviviesen a la congelación y conseguir que sobreviviesen no solamente unos cuantos meses en la nevera, sino muchos años. Después de un sinnúmero de pruebas, sospecho que Claudio estuvo tentado varias veces a renunciar, pero mi tenacidad femenina, ayudada por la intuición, me hacían proseguir las investigaciones. Descubrimos finalmente el preparado que llamamos P-437. Entre nosotros solemos decir en broma que esta P es la inicial de paciencia, y nuestros experimentos han demostrado de forma concluyente que podemos mantener a un espermatozoide masculino en conserva y vivo de una manera latente durante más de 5 años y probablemente hasta 10. Magnífico, exclamó el enviado de la agencia France Press escribiendo furiosamente. Doctora, la llamó desde la tercera fila un periodista de Svenska Dagbladet. Al principio usted indicó que los espermatozoides vivientes de un Carlomagno o de un Erasmo podrían ser implantados en una mujer de hoy día. Su marido, el doctor Marceau, ha hablado de genios ya muertos que darían al mundo de hoy descendientes suyos por centenares a base de esperma congelada. ¿Cree usted sinceramente que esto puede llegar a ser una realidad? Sí, señor, lo creo, dijo Denis tajante. Al menos ahora es posible ya hacerlo. Naturalmente existe un obstáculo de orden práctico. Se requieren 50 millones de espermatozoides para una sola fecundación artificial humana, pero la mayoría de los genios, por desgracia, alcanzan el reconocimiento de sus contemporáneos a su vejez, cuando son menos fecundos que en su juventud, a veces estériles o incluso impotentes. Mozart ya era un genio a los 6 años, dijo el redactor de Svenska Dagbladet. Boileau, asintió Denis, y vivió hasta los 35. Era el sujeto ideal. Si nuestro descubrimiento se hubiera realizado en el siglo XVIII, ¿qué herencia tendría ahora el mundo de sus Mozarts? ¿Pensaba usted en estas cosas durante sus 6 años de investigaciones? Inquirió el enviado de la Rauter, sentado delante de Jacobson. Constantemente, repitió Denis. Yo soy ante todo una científica, pero también soy mujer y romántica. Miró juguetonamente el severo semblante de Claudio. Mi esposo, tal vez para ventaja nuestra, es menos amigo de los cuentos de hadas románticos. Su vida es el tubo de ensayos. Se volvió nuevamente hacia el enviado de la agencia Reuter. Cuando casi alcanzábamos el triunfo con la mano, yo me sentía arrebatada de entusiasmo y dejaba volar mi imaginación. Y ahora que nuestra obra ya es una realidad, me siento tan subyugada como en el primer día por las posibilidades humanas que encierra. Piensen ustedes, si nuestro P-437 hubiese existido en el siglo XVI, Anna Hathaway hubiera alistado a vuestro Shakespeare bajo las banderas de nuestra causa. Hoy día podríamos sacar de la nevera la esperma de Shakespeare para deshelarla y fecundar con ella a una docena de damas inglesas, y a los 9 meses estas señoras traían sus hijos al mundo. Pero aún es más, si nuestro P-437
hubiese existido en los últimos 500 años, hoy dispondríamos de un banco de esperma que contendría las células reproductivas de Galileo, Pasteur, Newton, Darwin, Voltaire, Milton, Goethe, Balzac, Guy de Maupassant, Garrick, Casanova, Napoleón Bonaparte, Nietzsche, Benjamin Franklin, y mañana por la mañana yo podré ir a ese banco de esperma para procurarme y deshelar los espermatozoides de uno cualquiera de estos genios, fecundar a mujeres selectas de Suecia, Inglaterra, América o de mi Francia nativa, y al otoño siguiente tendríamos unos rorros lloriqueantes de ambos sexos, engendrados décadas o siglos antes por Galileo, Goethe o Benjamin Franklin. Si nosotros hubiésemos realizado nuestro descubrimiento con más antelación, podríamos tener en el banco de esperma los espermatozoides de Luther Burbank, de Albert Einstein, de Paderewski, o si ustedes me apuran, de Rodolfo Valentino, o de Judas Iscariote, murmuró el enviado de Die Ulboche de Zurich. O nadie nos obligaría a sacar su semen del banco, dijo Denis, o podríamos deshelarlo para tirarlo. ¿Cuándo empezaron ustedes a recoger el semen de nuestros genios actuales?, preguntó el enviado de la Asociación Press. Todavía no, aún es pronto, contestó Denis, pero tal vez antes de lo que muchos se figuran. Hay que continuar trabajando y otros investigadores tienen que hacer más experimentos. Claudio y yo ya hemos terminado nuestra labor. Otros tienen que continuarla hasta donde se pueda. Y entonces esto podrá ser una realidad. ¿A qué nuevas investigaciones van a dedicarse ustedes ahora?, preguntó el de la Associated Press. Denis señaló con modestia a Claudio. Prefiero que mi esposo conteste a esta pregunta. Claudio se hallaba desprevenido. Yo no sé qué haremos ahora. Tenemos algunas ideas, pero aún es muy pronto. Ya veremos. Doctora Marceau, dijo el representante de la Reuters. ¿Le importaría que volviésemos por un momento a sus ideas tan optimistas acerca del valor que tendrían la conservación del semen de los genios? En absoluto. Usted dirá. Esto me ha hecho recordar una conocida anécdota de Bernard Shaw. Un día, la gran danzarina Isadora Duncan le invitó a unirse con ella para producir un hijo perfecto. Imagínese, creo que le dijo, nuestro hijo tendría mi belleza y su cerebro. A lo que Shaw replicó, pero, querida amiga, si tuviese mi belleza y su cerebro, ¿qué pasaría entonces? Todos los presentes soltaron la carcajada, incluyendo a Denis, y entonces el enviado de la Reuters agregó, y dígame ahora, doctora Marceau, ¿qué ocurriría en el caso que nos ocupa si el resultado fuese el mismo? Cuando las risas cesaron, Denis asumió un aspecto solemne. Sí, lo comprendo. A decir verdad, la cuestión es muy grave. Por supuesto, el genio no siempre, ni siquiera con frecuencia, engendra a otros genios. El hijo de Lincoln, Robert Todd, no heredó de manera automática las facultades de su ilustre padre. Y Ada, la hija de Lord Byron, que le sobrevivió, que hizo al llegar a la edad adulta, un sistema para apostar en las carreras de caballos, que fue un fracaso, y además murió a los 36 años, trastornada y desequilibrada. Por otra parte, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, engendró a John Quincy Adams, que fue el sexto presidente norteamericano.
y piense usted también en los dos Dumas, padre e hijo. En este caso hubo transmisión del genio. No hay duda de que también es una cuestión de azar. Sin embargo, la cría por selección, tal como se efectúa con el ganado bovino, ha dado resultados muy satisfactorios en Inglaterra. Desde el punto de vista de la eugenesia moderna, podemos mejorar la raza humana, apareando hábilmente seres humanos de selección, hombres y mujeres físicamente aptos y de una inteligencia elevada, aunque no siempre el genio puede ser el resultado de tales uniones. La utilización de los factores hereditarios de Erasmo no nos tiene que dar necesariamente a otro Erasmo varios siglos después, pero hay más probabilidades de que así sea. Y lo que es indudable es que mediante la utilización del semen de hombres inteligentes o físicamente sanos para fecundar mujeres jóvenes que posean las mismas características, aumentaremos la posibilidad de poblar el mundo algún día con una especie superior. No hay garantía en que así sea, pero abrigamos la esperanza de conseguirlo, y esta esperanza, en mi opinión, es muy prometedora. En aquel momento apareció un camarero de edad vistiendo chaqueta blanca y sosteniendo una bandeja abarrotada de copas, unas llenas de jerez y otras con whisky. Miró a Denise y ésta hizo un ademán afirmativo, agradeciendo aquel respiro. Tomó un whisky de la bandeja que le ofrecía el camarero y se acomodó en el diván, muy satisfecha de sí misma. Vio cómo el camarero pasaba la bandeja ante los periodistas y vio cómo estos tomaban copas y cambiaban comentarios en voz baja. De pronto advirtió que Claudio se había acercado a ella y que sus facciones manifestaban una ira mal reprimida. Veo que has dominado por completo la situación, dijo con voz baja, ronca y temblorosa. ¿Qué demonios tratas de hacerme? Ella había esperado aquel momento durante semanas enteras y entonces lo estaba saboreando. Le sonrió únicamente con los labios. Una chocarrera frase americana cruzó por su mente y le agradó. Escuchó por primera vez aquella vulgar expresión al final de una anécdota muy subida de color que hacía varias noches la esposa de un químico de Pensilvania le contó en el curso de una recepción, con su voz ronca de alcohólica. Si pudiese desechar el refinamiento, pensó Denise, su respuesta sería perfecta. Pero inmediatamente recordó la brutal persecución de Claudio y diciéndose al diablo, abandonó todo refinamiento. Sus labios continuaban sonriendo. ¿Qué trato de hacerte? Pues verás, querido, intento únicamente hacerte lo que ya te ha hecho tu encantadora maniquí de Valenciaga. Su sonrisa se hizo más amplia. Yo también trato de apretarte fuerte. Encantado con el cambio de actitud de la doctora Denise Marceau y su súbita exhibición de ingenio verbal, el conde Bertil Jacobson aprovechó el descanso, marcado por la idea del camarero, con la bandeja para trasladarse a la rueda de prensa que se celebraba en torno a Stadtmann, en la mitad posterior del salón, al otro lado de los biombos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.